Listo, entonces voy a hacer aquí un video en un formato, bueno, explicando un tema que de pronto nunca no me ha tocado hasta ahora. Bueno, la estadística sí la ha tocado, pero no me ha tocado la estadística desde R. Entonces lo que voy a hacer en este video va a ser algo que espero no me tome demasiado, eh, que es analizar una base de datos y a base de ella generar unos intervalos, y en los intervalos pues generar un histograma, y pues después del histograma crear una línea de densidad. Entonces espero no me tome demasiado tiempo hacerlo. Creo que no me gusta hacer videos tan largos, entonces voy a hacerlo desde R. Bueno, entonces antes de empezar, la base de datos se las voy a dejar subidas en Mediafire para que puedan descargarla. Y de esta manera puedan hacer los mismos cálculos que hago yo aquí en el R. Listo, entonces comenzamos a grabar la pantalla en el minuto 35. Listo. Entonces, básicamente tenemos acá este código en R. Entonces, aquí les voy a dejar esta base de datos que básicamente me está mencionando la población por cada estado de Estados Unidos, y en la tercera columna podemos ver la tasa de muerte, y pues en la cuarta columna su abreviación. Listo, entonces bueno, aquí hice unos cálculos básicos. Simplemente cargué la base de datos a R, la llamé por medio de attach. Acá con este comando lo que hago es llamar la base de datos, luego llamo exactamente la variable población, la pongo entre comillas, la cierro, la ejecuto y me genera pues un promedio. Luego la variable truncada no, sino la media truncada, es llamar acá en esta parte del código. Yo llamo la base de datos, llamo exactamente la variable de esa base de datos y la trunco en el 10%. ¿Qué es truncar la variable en el 10%? Es básicamente el 10% de 50 datos, que son exactamente los 50 datos que tenemos acá. Es quitarle 5 datos de arriba y 5 datos de abajo, organizándolos obviamente de menor a mayor. Esa media truncada me genera un valor de este valor que ven acá, que son 4.783.000. Y la mediana, que pues para este caso la mediana es igual a la media truncada, me da exactamente lo mismo. Listo. Luego pasamos ya a lo que nos atañe para este video, que es hacer el histograma y generar el diagrama de densidad a base del histograma. Entonces vamos a crear una variable que se llama breaks, y le vamos a dar la función seq, que va desde el mínimo de la base de datos estado de la variable población al máximo de la base de datos state de la variable población, con una longitud de 11. Luego esto lo que va a hacer es parte la base de datos de la variable población, lo parte en una longitud de 11 intervalos, ¿no? Porque la amplitud pues obviamente va a ser más. Y al ejecutar esto pues me parte la variable. Listo. Luego vamos a crear otra variable que se llama pop frequency, y que me va a tomar la base de datos state de la variable población, y los intervalos los va a tomar del anterior que tomamos, que se había creado como breaks, y lo va a incluir el menor de esa variable de datos. Listo. Entonces luego ejecutamos la siguiente línea. Luego voy a hacer que me muestre o que me forme una tabla a base de pop frequency, y me genera esto. Entonces aquí eso está en exponenciales. Entonces yo aquí estaba haciendo el ejercicio de separar esos valores,
y pues me genera que el primer intervalo es de 564.000, que es el estado de Estados Unidos con menos población, hasta 4.230.000, que es el siguiente estado que pues más tiene. Me genera que tenemos 23 estados, porque recordemos que acá tenemos 23 que pertenecen a ese intervalo. O sea, hay 23 estados de Estados Unidos que tienen una población de entre 530, me parece que eran 560.000, 64.000, hasta 4.230.000. Listo, es básicamente lo que estamos haciendo ahí. No requerimos verlo como una tablita. Luego voy a hacer que me genere el histograma de la variable state, perdón, de la base de datos state, de la variable población, y que los breaks sean igual a breaks que habíamos creado antes. Y le damos run. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la variable población. ¿Sí? Listo. Luego de eso, vamos a crear otro histograma con exactamente, bueno, aquí tenemos algo diferente. Y es que el histograma, recordemos que el histograma pues nos interesa más verlo como una área bajo la curva, es decir, como una integral. Entonces, ¿qué pasa aquí con con este frequency false? Aquí lo que pasa es que me toma los valores como porcentaje del total. Entonces recordemos que un porcentaje, como está entre 0 y 1, pues lo interpretamos como una área bajo la curva. Entonces aquí volvemos a crear el histograma de la variable, bueno, de la base de datos state, de la variable población. Le damos false. Aquí no muchos hacen esto, pero para mí es como muy visual, que si yo le pongo el más después del último paréntesis en la línea de arriba, pues estoy concatenando esas dos funciones. Entonces lo que estoy diciendo acá es, le sumo una línea de densidad de la base de datos población, de la variable de datos, y pues le pongo el color blue. Entonces, listo. Aquí básicamente me generó esta línea de densidad, y estos datos pues están en porcentaje. Aquí pues sabemos que están en porcentaje porque nos dice 2 exponencial a la pues menos 8. Quiere decir que hay 8 ceros, bueno, 8 espacios antes del 2, y así sucesivamente. Entonces lo interpretamos como un porcentaje, y pues se interpreta como un área bajo la curva. Listo, entonces no siendo más, bueno, nada, espero que les haya gustado mucho este video de cómo generar una diagrama de densidad, una línea de densidad en R.